Habíamos mencionado en la clase anterior que las transformaciones lineales vamos a representarlas a través de una multiplicación entre matrices, donde una de ellas recibe el nombre de matriz de transformación. Una de esas matrices de transformación que vamos a analizar es la matriz de rotación. ¿Para qué sirve esta matriz? Bueno, vamos a considerar que tenemos a un vector u, el cual nosotros queremos rotar una cantidad unos grados expresadas por la cantidad teta. De manera que u, al girar, ahora le podemos llamar v y tendría las componentes x', y'. Okay, v es simplemente lo que resulta de girar al vector u teta grados. Antes de que determinemos la matriz de rotación, vamos a hacer una consideración. Vamos a considerar que la magnitud de u es unitaria. Esto, bueno, también lleva a consecuencia de que si lo giro, la magnitud de v también sigue siendo unitaria. Entonces, de forma explícita lo voy a dejar aquí. Consideramos que ambas magnitudes son 1. Ahora, vamos a generar las ecuaciones necesarias. Primero, vamos a partir de las definiciones que tenemos de la definición del producto interno, es decir, de lo que es el producto punto entre u y v. Una de las formas en la que nosotros podemos expresar el producto interno de u con v es a través del producto de la magnitud de u por la magnitud de v por el coseno de teta. En este caso, teta es el ángulo que hay entre vector u y el vector v. Pero también el producto punto se puede expresar a través de la suma de productos de sus componentes. En este caso tendríamos nosotros componentes del vector u, se dice que es x, y, las componentes de v, x', y', y esto sería igual a la magnitud de u por la magnitud de v por el coseno del ángulo entre ellos. Pero como acá hicimos esta consideración, que las magnitudes de los vectores en cuestión son unitarias, el producto de todos estos términos también resulta en 1. Entonces nomás desarrollo el producto punto del lado izquierdo y nos quedaría x por x' más y por y' igual al coseno de teta. Esta resulta en una ecuación, vamos a llamarle ecuación 1, que tiene como incógnitas a x' y y' que representan las componentes del vector u una vez que se hace esa rotación. Para nosotros poderlo resolver necesitaríamos de al menos otra ecuación que también tuviera las mismas incógnitas. Esa ecuación la vamos a obtener ahora del producto vectorial. Entonces hay una de las definiciones para lo que es el producto vectorial o producto cruz, depende cómo estén más acostumbrados, que dice que la magnitud del producto cruz de u con v puede expresarse como la magnitud de u por la magnitud de v, pero ahora por el seno del ángulo entre estos dos vectores. El producto cruz se resuelve a través de un determinante. Entonces voy a escribirlo aquí. Nosotros calculamos u cruz v resolviendo el siguiente determinante. En el primer renglón van los vectores unitarios canónicos. Segundo renglón, las componentes de u, que son x, y y 0, porque es un vector que está en R2, y las componentes de v, que serían x', y' y también 0.
Si esto lo resuelvo, bueno, la componente, recuerden, el producto vectorial da como resultado un vector, que también va a tener las tres componentes, pero la componente en I, al quitar renglón 1 y columna 1, resulta en 0, igual la componente en J, quito renglón 1 y columna 2, queda 0. La única componente es la componente en K, que esto sería X por Y', menos Y por X'. Y esto sería la componente en K. Para calcularle la magnitud, pues no hay mayor complicación. Lo elevo al cuadrado, le saco la raíz, me queda lo mismo. Y entonces esta ecuación que teníamos acá, ahora la puedo igualar con X. Voy a acomodarlos, voy a ponernos en orden. Primero lo que es para X', que sería menos Y X', y luego este término más X por Y', y nuevamente las magnitudes son unitarias. Esta multiplicación resulta en 1 y del lado derecho solamente me va a quedar seno de teta. Esta es pues otra ecuación que también tiene como incógnitas a X' y a Y'. Vamos a llamarle ecuación 2. Y con ellas vamos a resolver el sistema. Entonces, el siguiente paso, vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Voy a expresarlo en forma matricial. La matriz de coeficientes para el primer renglón tendríamos a X, luego tendríamos a Y. Para la segunda ecuación, aquí tendríamos menos Y y aquí sería X. Nuestro vector de incógnitas, X', Y', y esto va a ser igual. Primera ecuación igual a coseno de teta y la segunda con seno de teta. Ahora lo que nos interesa encontrar a nosotros es el vector X', Y'. Voy a resolverlo a través de la inversa. Entonces, vector X', Y'. Voy a multiplicar a este vector por la inversa de la matriz de coeficientes, la cual por lo pronto expreso como XY menos YX menos 1 por coseno de teta, seno de teta. Ok, lo estoy resolviendo de esta manera para que podamos visualizar quién es la matriz de transformación. Bueno, aunque aquí ya se ve. La matriz de transformación, la que se encarga de hacer la rotación sobre el vector U, es la inversa de lo que es esta matriz de coeficientes. Vamos entonces a calcularla. Ustedes ya con más tiempo pueden hacerlo ahí en su casa. Resulta que la inversa de esa matriz tiene a los elementos X entre X cuadrada más Y cuadrada. Luego aquí sería menos Y sobre X cuadrada más Y cuadrada. Aquí sería Y entre X cuadrada más Y cuadrada. Y finalmente tendría a X sobre X cuadrada más Y cuadrada. Esto es pues la inversa de la matriz de coeficientes, que sigue multiplicando a el vector coseno de teta, seno de teta. Recordando la primera consideración, que U tenía que ser un vector unitario, bueno, pues si U tiene las componentes X, Y, la magnitud de U sería la raíz de X cuadrada más Y cuadrada. Y si esto tiene que ser 1, es porque X cuadrada más Y cuadrada es precisamente 1. Entonces significa que todos estos términos que están en el denominador de cada uno de los elementos vale 1. De forma que puedo simplificarlo. Puedo tener ahora la matriz X
menos y x por coseno de teta seno de teta. Y esto va a dar como resultado ¿a quién? Al vector x', y'. Esto es lo que nosotros definimos como la matriz de transformación. Esta parte de aquí es la que se encarga de hacer la rotación. Entonces ya tengo aquí a la transformación que toma a un vector u y regresa a otro vector. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace a través de la multiplicación de a por el vector u. Esto de aquí son las componentes del vector u. Como habíamos dicho que era unitario, si yo tengo aquí un vector en R2, un vector cualquiera, cuando lo descompongo en sus componentes, pues la componente en x sería la magnitud de u por el coseno de teta, pero como su magnitud es 1, entonces solamente me queda coseno de teta como componente en x, y algo similar me quedaría como la componente en y. Si la magnitud vale 1, entonces esto sería solamente seno de teta. Bueno, pues resulta que u, así como lo había expresado con x, y, también lo puedo expresar como coseno de teta, seno de teta. ¿Ok? Eso es más o menos. ¿Cómo funciona? Bueno, pues en realidad ya nomás tendría que hacer la multiplicación para poder encontrar el valor numérico de estas componentes. Si multiplico, nos quedaría la matriz x coseno de teta menos y seno de teta, x seno de teta más y coseno de teta. Y con esto ya estoy encontrando las componentes x' y y' que representan la rotación del vector u. Como ejemplo, vamos a trabajar, vamos a decir que hay que rotar 30 grados, bueno, siempre la rotación es en sentido antihorario, al vector w con las componentes 5,4. Evidentemente w es un vector que no es unitario. O sea, si nosotros calculamos la magnitud de w, esto sería el cuadrado de 25 más 16, nos queda raíz de 41. Voy a normalizar a w, voy a generar a mi vector que tendrá la misma dirección que w, pero magnitud 1, y cada una de sus componentes las divido entre su magnitud. Ese es el vector que voy a rotar, un vector unitario. Pues lo único que debo de hacer es, para encontrar al vector x', y', es aplicar esta matriz de transformación, en donde esto es el valor de x, esto es el valor de y bueno, ya nos dice el problema que teta es 30 grados, es lo que queremos girar. Y ya nomás tendríamos x fue 5 sobre raíz de 41 por coseno de 30, su calculadora en grados, menos 4 sobre raíz de 41 por el seno de 30, y acá abajo tendríamos 5 sobre raíz de 41 seno de 30 más 4 sobre raíz de 41 coseno de 30.
De forma entonces que las componentes de ese vector que ya está con la rotación de 30 grados, una vez que hago estas sumas, nos quedaría como 0.3639 y 0.9314.